gracias por estar aquí en el día que celebramos al milagroso Señor de Esquipulas, obra de Quirio Cataño. Y permítame contarles que todos los seres humanos tenemos la necesidad de trascender, que se sepa que yo estuve aquí. Desde las pinturas rupestres del Neolítico en las cuevas de España y Francia hasta las famosas selfies. Hoy les invito a que juntos abramos una ventanita en el tiempo y veamos Santiago de Guatemala, la antigua Guatemala, a inicios del siglo XVII, 400 años, en donde vivieron personajes notables que quisieron inmortalizarse, pero no solamente a ellos, también a la ciudad que les rodeaba, y lo hicieron a través de la pintura. Las obras de arte no son meras representaciones de ideales románticos o dibujos abstractos. Muchas veces son el reflejo de esa necesidad de trascender. Y también déjenme decirles que hay otra necesidad humana, la necesidad de editar nuestra imagen. ¿Cuántos de nosotros no hemos borrado un montón de fotos o nos ponemos al pobre mesero a que nos tome 1000 fotos porque queremos seleccionar en donde estemos mejor? Porque eso es algo que para nosotros es muy importante, dejar que el mundo que nos mire tenga la mejor percepción nuestra. Y yo personalmente quisiera ser maestra del Photoshop para poder borrar esos peinados de los 80, las arrugas, o quitar algún elemento que tenga la fotografía. Esto recuérdenlo después, que les voy a explicar por qué se los estoy presentando. Pues hoy tengo el gusto de hablarles sobre mi investigación, que fue la base de la tesis para la maestría de Historia, y se trata del retablo de Nuestra Señora del Rosario de los Españoles en el Templo de San Juan del Obispo. Actualmente está catalogado o nombrado como el retablo de la Inmaculada Concepción. Para este trabajo tuve, la verdad es que la bendición de poder entrar a todos los archivos coloniales con datos de hispano-guatemaltecos, en donde tuve la oportunidad de investigar más de 30 documentos primarios, llamados así porque son originales de la época, en donde pude investigar lo que les voy a presentar. Para el retablo fui a visitar estos archivos, el Archivo Histórico Municipal de la Antigua Guatemala, la Biblioteca Franciscana, el Archivo de San Juan del Obispo, el Archivo Histórico Arquidiocesano, el Archivo de Santo Domingo, el Archivo General de Centroamérica, el CNPAG, que es el Consejo Paranacional de la Protección Antigua, CIRMA, la Hemeroteca y otras bibliotecas, en donde encontré la información en lo que baso mis hallazgos. El retablo se encuentra en San Juan de Guatemala o del Obispo. Esta fue una reducción cachiquel. A mediados del siglo XVI fue milpa del obispo Francisco Marroquín, que como ustedes saben, no solamente trabajó en el plano de la fe, sino que también en la educación, en la salud, veló por los derechos de los indígenas y es llamado el padre y madre de la nación. Es un pueblo bajo la advocación de San Juan Bautista, que tiene al lado del templo del siglo XVII, está el convento de las Hermanas de Betania, quienes tengo la fortuna de tener como amigas y quienes me han apoyado desde el inicio de mi investigación, por quienes pude tener la autorización de Monseñor Pellecer, el vicario, y luego del Consejo de Hermandades, porque ustedes saben que por la delincuencia en el país es muy difícil lograr estos permisos. Todo inició un día que fui con mis compañeros de la universidad y el doctor Chajón al Templo de San Juan del Obispo y encontré esta cartela que está en el retablo y que dice: hízose y acabóse este retablo a fines del año de 1619, siendo mayordomo el regidor Pedro de Lira. Renovóse y, esto no lo olviden por favor. El retablo en cuestión ya era conocido e investigado desde hace muchísimos años. Los grandes investigadores como Henrik Berlin, Chinchilla Aguilar, el doctor Galo, hablan del retablo. Y también hablan del contrato que yo logré relacionar. Resulta que todo el mundo había leído el nombre del regidor Pedro de Lira, como lo ven aquí,
pero no lo tenían quizá tan presente como yo, porque en el 2012, por una investigación histórica que le pedí al doctor Aníbal Chajón sobre la Casa de las Mil Flores en la antigua Guatemala, cuando él me dio los documentos, a mí me impresionó muchísimo un señor que vivió a inicios del siglo XVII, Pedro de Lira, que era el hombre más rico de Santiago de Guatemala y que había contratado 2 veces a Quirio Cataño para 2 retablos que costaban el precio de una buena casa. Y yo conocía muy bien a Quirio Cataño porque, como saben, soy zacapaneca y desde niña iba a venerarle, a Esquipulas con mi familia. Entonces me dirigí a las fuentes que les conté de investigación y encontré este contrato, el contrato del 7 de julio de 1615 que está en el Archivo General de Centroamérica, en donde un extracto dice: yo, el dicho Quirio Cataño, me obligo a hacer un retablo del modelo y según la traza que para él está hecha y se rubrica del presente escribano público en blanco, dorado y estofado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Como les dije, los investigadores conocían al retablo en cuestión y conocían el contrato, pero no lo habían relacionado. Es más, el retablo está identificado como el retablo de la Inmaculada Concepción. Lo que a mí, aparte de que me apasiona la historia, realmente lo que en esta investigación me apasionó fue tratar de entender al ser humano tras la obra. No solamente analizarla artísticamente o históricamente, sino que tratar de comprender al ser humano que la hizo posible y que nos la legó, ¿verdad? Después de 400 años. Y las personas que firmaron el contrato que les mostré anteriormente fueron los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Españoles. El señor Pedro de Lira, Juan Martínez de Apalategui y Juan García Fajardo, y vamos a entrar un poquito en sus vidas. Del señor Martínez de Apalategui y Juan García Fajardo no hay mucha información, pero sí eran comerciantes españoles. Y del señor Pedro de Lira les hablaré más ampliamente, pero vamos a centrarnos ahorita en el prior, el personaje más importante, que era Fray Alonso Guirao, porque fue el que dictó el mensaje catequético que cumplía la función de evangelizar mayormente a los iletrados. Era un hombre muy bueno, se dice en los libros que encontré en Santo Domingo que todo el tiempo cargaba el rosario en su mano y que cuando tenía oportunidad se iba a postrar ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Plata, que es la que veneramos aquí en Santo Domingo en la zona 1, para quien fue originalmente hecho el retablo. Vamos a empezar a platicar sobre Pedro de Lira. La firma que ven arriba está sacada del contrato. Pedro de Lira nació en Salamanca, yo calculo que en 1560, murió en Santiago de Guatemala en 1635, llegó al reino hacia 1580 y radicó en Sonsonate, El Salvador, y ahí fue comerciante, ya un comerciante exitoso. Tenemos noticias de que en 1587 fue soldado, equipado a su costa con armas y caballo ante las amenazas de corsarios ingleses, porque resulta que los más importantes piratas o corsarios de la reina Elizabeth eran Francis Drake y Thomas Cavendish. Esta pintura está en el Museo Británico Marino y es de la época, y quien anduvo merodeando por las costas del Pacífico fue Sir Thomas Cavendish y asustó a todo el reino de Guatemala, y fue por eso que Pedro de Lira se equipó como soldado, y supongo que fue con estas ropas, ¿verdad? Pedro de Lira tuvo un ascenso en la pirámide social y económica de Santiago de Guatemala, y el recordado maestro Ramiro Ordóñez Jonama le llamaba a esto la política nupcial. Primero se casó con María de Ayala, eso fue en Sonsonate. La pobre María muere y en 1598 se casa con doña Marcela de Loaiza. Como ven, la segunda señora ya lleva el título de doña, que era un ascenso social para Pedro casarse con una señora que tenga ese título, y tuvo un hijo quien ya tenía el título heredado de su madre, don Pedro de Lira, que fue un dominico. Pero doña Marcela también muere. Y en 1601 tiene la suerte de conocer a doña Ana de Otañez, hija de Francisco de Otañez de Lalo,
contador real, quien murió acabando de venir al reino. Y veía poco después de haber desembarcado fue su muerte, por eso está la fotografía de San Cristóbal, la Casa Huastlán, porque fue ahí donde murió. Y entonces la pobre huerfanita se casa con Pedro de Lira, y eso le cambió la vida a Pedro de Lira, porque de ser deudor pasó a acreedor. La señora le dio suerte, y yo estoy segura que este hombre no pudo haber logrado todo lo que logró si no hubiera sido por el amor y el apoyo de estas mujeres, ¿verdad? Que en la historia no está, pero nosotras lo sabemos que es así. Sí, todos sabemos que es así, ¿verdad? En esa época, cuando estuvo casado con doña Ana, más que el dinero, yo creo que fueron las relaciones que ella le facilitaba, porque era hija del contador real. Él era importador y exportador, importaba telas, puntas de Francia, importaba vinos, aceites, cera y exportaba añil. Y como les dije, era el hombre más rico de inicios del siglo XVII en Santiago de Guatemala. Era prestamista, era el banco de la época. Yo creo que él en papeles era dueño de toda Guatemala, él prestaba hasta los conventos. El hombre era muy, muy exitoso. Pero doña Ana también se muere. Entonces, el señor, sí, creo que los mataba. Entonces, sí, yo creo que es algo raro, ¿verdad? Bueno, entonces, él tenía más o menos calculo yo, 55 a 58 años y se casa con una jovencita de 21 años. Doña Catalina Díaz del Castillo Valdés y Cárcamo, hija de Francisco Díaz del Castillo, hijo a su vez de Bernal Díaz del Castillo, que escribió La verdadera historia y que está incluido en los escritores del Siglo de Oro junto a Quevedo, a Miguel de Cervantes, o sea que es un personaje desde hace 400 años. También era descendiente de Bartolomé Becerra, conquistador de Guatemala, y su madre, doña Isabel de Cárcamo, era hija de un oidor en Guatemala, Lima y México, y era también otro personaje. Con ella tuvo 9 hijos, que en el resto de los siglos tuvieron pues papeles muy importantes en Santiago de Guatemala. Pero él no dejaba centavito suelto. Lira, a raíz de la boda con doña Catalina, pide en 1615 encomienda a la corona y se la otorga Antonio Peraza Ayala Castilla y Rojas, conde de La Gomera. Dije esto en honor de mi maestro, el genealogista Ramiro Ordóñez Jonama. Además, Pedro de Lira, él nunca usó el don porque no tenía antecedentes de hidalguía, pero sus hijos sí. Él además era familiar del Santo Oficio de la Inquisición, esa tenebrosa institución, pero muy respetada. Tanto que en esa época, quien conoce a Antonio de Remesal, cuando escribió su historia, no le agradó a la sociedad y él lo llevó preso. Fue regidor y comerciante, algo que realmente no debería de ir porque él mismo se ponía a las reglas, ¿verdad? del negocio y del impuesto, pero así fue, el poder llegó a abarcar hasta los regidores. Tomás Gage, el gran famoso cronista de inicios del siglo XVII, lo menciona, dice que era uno de los hombres más ricos de Santiago de Guatemala y que vivía en la calle más hermosa de Santiago de Guatemala, que era Santo Domingo. Aquí entramos a los artistas, que son Quirio Cataño, ahí ven la firma sacada del contrato. Quirio Cataño llega a Guatemala antes de 1580, cuando se casa con Catalina de Mazariegos, ella también era descendiente de conquistadores de Chiapas, muere en Santiago, en Santiago de Guatemala en 1622, y definitivamente él tuvo que haber sido un hombre especial. Era un humanista, él era generoso, él era bueno con todos los otros pintores, compadre de los pintores, y tuvo que ser, porque para legarnos el Señor de Esquipulas, que es tan milagroso, y este retablo que ahora les presento, no pudo haber sido una persona común y corriente. Del taller de Quirio Cataño solamente se tiene documentado el Cristo de Esquipulas, que fue el contrato de 1594. Ahora pasamos al autor de las pinturas, que fue Pedro de Liendo. Él nació, ahí vemos la firma, él nació en Vizcaya en 1586, murió en Santiago de Guatemala en 1657.
Pedro de Liendo y sus aprendices hicieron el retablo del Perdón en Catedral, el retablo para Nuestra Señora del Antiguo en Santo Domingo, el retablo mayor de Santo Domingo. Se casa en 1610 con María de Esperilla, él tenía 24 años, ella unos 17, tienen 2 hijos, Francisco y Sebastiana, quienes fueron pintores notables después. María era sobrina de Catalina Mazariegos, la esposa de Cataño. Su compadre Cataño los saca de la cárcel también a otros pintores, como les comenté, y solicitó ser familiar del Santo Oficio, pero no sabemos si se lo dieron, y fue, según los cronistas, el pintor más destacado del siglo XVII en Santiago de Guatemala. Sobre la obra de Pedro de Liendo, en 1657, el cronista Fray Francisco Jiménez nos dice que era un gran arquitecto llamado Pedro de Liendo, cuyas pinturas son y serán muy celebradas y con razón, pues son sin duda las mejores que hay en toda Guatemala, como se ve en la vida de nuestro Padre Santo Domingo, que está en nuestro claustro, que es de su mano, y otras muchas muy estimadas. Pongo este mapa aquí para señalarles que todos eran vecinos. Vivían en Santo Domingo, en donde vivía menos del 10% de la población, que tributaba más del 30% de la población. Vemos que está Santo Domingo, en la casa de Pedro de Lira era en las Mil Flores, donde está el Vista Real, y cercanos estaban los otros pintores y los otros cofrades. Les presento esta fotografía de Juan José de Jesús Llaz entre 1895 y 1915, que demuestra que el templo no quedó totalmente destruido como lo vemos ahora. Se logran ver las cúpulas y las paredes. Lo que pasó fue que de 1934 al 44 lo tomaron de cantera. Entonces lo destruyeron hasta en el 44, que se declara Patrimonio Nacional Antiguo Guatemala. Entonces con eso probamos que sí se pudo haber quedado en las paredes de Santo Domingo el retablo colocado. El retablo pertenecía, igual que ahora, estaba en el convento de Santo Domingo, y les voy a mostrar las paredes. Cuando ustedes van a las bodas, ven una capillita que dice la capilla de Nuestra Señora del Rosario de los Españoles, y que es esta pared en donde estuvo originalmente el retablo y después se pudo haber trasladado aquí. El retablo llegó, propongo yo, después de 1773 a San Juan del Obispo. No tenemos documentos de eso. Y tenemos noticias de él hasta 1787, cuando el pobre sacerdote Ramón de España, con el dinero de su comida, pagó la reparación de la iglesia, porque él decía que se estaban exponiendo mucho los retablos que eran de gran valor. Si ustedes han ido al templo, ven que hay unos grandes pilares, algunos de esos son los originales que puso Ramón de España, y costó 2,700 pesos que la corona, para variar, nunca quiso pagar. Este es un esquema del libro de Berleanis, en donde vemos el plano del templo de San Juan del Obispo. Estamos de frente del lado de la epístola, o sea, el lado derecho. Encontramos aquí localizado el retablo que está entre el baptisterio y la puerta lateral. Aquí vamos a hacer la lectura del retablo. El retablo mide 4.5 metros por 5. Tiene adicionado un guardapolvo. Esto tiene 2 lecturas. De abajo para arriba, desde la predela, vemos el mensaje catequético que dictó Fray Alonso de Guirao, y vemos aquí los misterios gozosos y un glorioso, que los retablos realmente se hacían para ilustrar a los iletrados y a los neófitos en la religión. Entonces, normalmente el retablo nos cuenta la historia de la Sagrada Familia, pero principalmente de la imagen que tiene que estar en la hornacina central. Actualmente está la Inmaculada Concepción, pero al leer el mensaje catequético vemos que son los mensajes que acompañan a Nuestra Señora del Rosario. Tenemos la Anunciación, la Visitación, la Adoración de los Pastores, la Adoración de los Reyes, la Presentación en el Templo, Jesús entre los Doctores, terminando en el remate con la coronación de la Virgen. Tenemos otra lectura, la lectura que es también de abajo para arriba, en donde encontramos en las columnas 4 santos dominicos, que son como el soporte metafórico de la iglesia y del retablo. Y más abajo, como los meros cimientos de la iglesia y del retablo, a 2 doctores de la iglesia. Vemos a Santo Tomás de Aquino,
un doctor dominico, y a mi santo protector, San Buenaventura, doctor franciscano. Este es el retablo. Es un retablo estilo renacentista. Lo que más lo identifica son estas columnas talladas, marcada la tercera parte de la columna. Es estilo plateresco por la profusión de los detalles. Recordemos que Quirio Cataño, o por si no sabían, él era orfebre, seguramente aprendió el oficio en Italia, y él fue el encargado de hacer todo el trabajo de madera, esto llamado ensamblador, ¿verdad? Aquí vemos las pinturas de las que les hablaba, que están alrededor de la imagen ahora de la Inmaculada Concepción. Este es un detalle del friso del primer cuerpo, donde podemos ver angelitos encarnados. Es una belleza de trabajo. Aquí vemos la ménsula. Y esta columna del sagrario, como les digo, que es lo que está marcado como con un anillito aquí, es el tercio de la columna, que es un distintivo del estilo Renacimiento. Aquí vemos otras piezas. Esta pieza está del lado de la epístola. El lado de la epístola, a ver, aquí, porque de la primera carteleta que les mostré, donde estaba el nombre de Pedro de Lira, está en este lado, el lado del Evangelio, y yo propongo que esta cartela está libre porque se robaron la inscripción, en donde decía que el retablo lo había hecho Pedro de Lira y Quirio Cataño. Ven el trabajo exquisito de las columnas. Estos son los tableros del podio, un trabajo que más se asemeja a la plata. Aquí vemos los 4 santos dominicos que están tallados en las bases de las columnas. Como les dije, son el soporte metafórico del mensaje del retablo. Aquí las podemos ubicar en estas 4 columnas. En primer plano, el Doctor Universal, San Alberto Mann. En segundo lugar, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden. Aquí tenemos a San Jacinto de Polonia con una custodia, porque él defendió contra los herejes la custodia y la imagen de la Virgen María. Y aquí tenemos a San Luis Bertrán con una copa, no sé si la logran distinguir, porque a él los encomenderos en Nueva Granada trataron de envenenarlo, porque él defendía a los indígenas. Es una talla con policromado y mide 12 centímetros de alto. Aquí tenemos las imágenes, las pinturas que están en la predela del retablo, que es la parte de aquí abajo. Lamentablemente están a la altura de los fieles y entonces han sufrido demasiado maltrato. Y gracias a Dios logré identificar a los doctores de la iglesia que acompañan al niñito Salvador del mundo. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, el doctor dominico, y a San Buenaventura, el doctor franciscano. Esta es la primera pintura, como les digo, están al alcance de los fieles y ponen floreros y los palos de los arreglos florales los rayan. Es una tristeza porque se ha sido también un poco restaurada o bastante restaurada, pero originalmente está lo que estaba impreso, ¿verdad? Entonces, pues no podemos decir más, que es cuando el arcángel Gabriel le va a hablar a María y ella da el sí que cambia la historia. Aquí vemos la visitación, en donde está la Virgen María visitando a su prima Isabel, porque faltaban 3 meses para que tuviera a su bebé, a San Juan Bautista, y vemos aquí a San Zacarías con una piel de armiño preciosa, y vemos a San José de este lado con una maleta de ropa que le llevaba a la Virgen porque ella se quedaba unos 3 meses. Y el viaje si ustedes recuerdan, era a las montañas de Judea. Entonces me llamó a mí mucho la atención ver estos edificios que están aquí, que no muy parecen edificios de una montaña en Judea, ¿verdad? De la montaña de Judea. Entonces me ocurrió pensar que, como les dije, que ellos querían trascender, pero no solamente estos personajes, sino la ciudad que les rodeaba, el artista incluyó
la hermosa calle que decía Tomás Gage, que era la calle principal de Santo Domingo, con las mejores casas y el convento de Santo Domingo. Y un día tomé esta fotografía y logran ver que el perfil de las montañas es muy parecido a esto, hasta la luz, los árboles. Y encontré en una obra de Zoila Rodríguez, esta reconstrucción que ella hace por los cimientos que están en Santo Domingo, en donde es muy parecido este edificio con este edificio, ¿verdad? Entonces podría ser que el pintor haya querido retratar la calle de Santo Domingo. Aquí pasamos a la adoración de los pastores. Por tiempo no voy a hablar mucho. Vean el marco tan hermoso que rodeaba cada pintura. Son pinturas, son óleos sobre tabla de un buen tamaño, 153 por 88, y vemos pues a personas pobres porque se miran así mal vestidos, que como se solía pintar para demostrar pues que era la gente sencilla del pueblo. Aquí tenemos la adoración de los reyes. Es una pintura bellísima, preciosista. No sé si se alcanza a ver la riqueza de los trajes de los reyes. Y aquí podría ser que Pedro de Liendo haya aprendido de su maestro Quirio Cataño, que era orfebre, pues vemos la aplicación de joyas en los ropajes y en estos ciborios. Pero lo más importante de esta pintura es el niñito Jesús. Como recuerdan, esta pintura está aquí al lado de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Y como les dije, se pintó para Nuestra Señora del Rosario. Entonces yo propongo que este niñito es el mismo niñito despierto. Aquí está el niñito dormido y aquí está el niñito despierto bendiciendo a los reyes. Logran ver su vestidito celeste, sus piernitas regordetas, sonrosado, con el pelito colochito, con su resplandor. Podríamos decir que es el mismo niñito, solo que durmiendo. Ahora está en la imagen, estuvo durmiendo. Aquí tenemos la presentación del niño en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Este óleo representa el momento que llega la Sagrada Familia a presentar al niño al templo, que se celebra de la Candelaria, por eso las candelas. Y yo propongo que aquí puede estar Catalina Díaz del Castillo, porque era frecuente que los mecenas pidieran incluirse en estas obras de arte. Si costaban tantísimo como una buena casa, lo menos que podían pedir es estarlos ahí, ¿verdad? Entonces, este señor podría ser Pedro de Lira. Pero llama la atención aquí este personaje, que, como ustedes saben, cuando es la presentación en el templo, lo recibe el sacerdote San Simeón, un sacerdote judío que está ricamente ataviado, y la historia dice que estaba la profetisa Ana, una mujer de más de 80 años. Entonces, ¿por qué pintar a una mujer joven? Porque yo propongo que ella es Catalina Díaz del Castillo. Y si ustedes logran ver, ella está en otro plano. Ella no está viendo la escena porque ella está como en otro plano. Pedro de Liendo era un maestro y él lo pudo hacer. Y entonces, para probar que ella puede ser Catalina, tuve que investigar, pero encontré algo muy, muy interesante. Ella sostiene un tintero y un papel donde seguramente aquí tiene una pluma para escribir. Era frecuente que se les pusieran los objetos de lo que ellos se sentían más orgullosos. ¿Cómo sería de sus antepasados de intelectuales? Su abuelo Bernal Díaz del Castillo y su abuelo el oidor Valdés y Cárcamo. Aquí tenemos Jesús ante los doctores de la ley mosaica, que es una animada plática de Jesús con los doctores vestidos a la usanza italiana, y aquí les puse este personaje remarcado porque me llamó la atención que tiene gafas. Es una pintura bellísima, pudo haber sido tomada de grabados que venían de Amberes, de Bélgica, porque encontré a otros artistas que tenían composiciones parecidas. Interesante aquí es una inscripción que está aquí en griego y en latín, y la antropóloga Francia Monzón encontró el crismón XP de Cristo. Aquí tenemos la coronación de la Virgen que está en el remate del retablo,
Y es una obra maravillosa, Dios Padre, Dios Hijo, en un rompimiento de gloria, ven los querubines y unos angelitos aquí, pero les puse esta fotografía para que miren la riqueza del marco de la pintura. Aquí tenemos las dos imágenes que están, las dos pinturas que están en el remate acompañando la coronación de la Virgen, y vemos a San Francisco de Asís con su hábito rústico, porque él se ponía costales para vestirse, y le vemos muchísimas lágrimas en los ojos. Investigando vi que él, hasta la hora de su muerte, sufrió una gran enfermedad de la vista. Aquí tenemos a San Pedro Mártir de Verona, que tiene un golpe en la cabeza, que se le hicieron los herejes, y lo interesante es que quien lo asesinó luego se convirtió y se hizo monje dominico. Aquí tenemos la imagen de la Inmaculada Concepción de inicios del siglo XVII también, según el padre Galo, es una imagen hermosísima, pero no le pertenece al retablo. Tiene un lindísimo estofe del siglo XVII y del siglo XVIII. Aquí les presento estas imágenes de Nuestra Señora del Rosario de Plata, como está actualmente en Santo Domingo, pero la vemos vestida. Para el terremoto de 1773, que les dije que fue por lo que se pasó el retablo a San Juan del Obispo, esta imagen sufrió golpes, entonces se llevó a restaurar, pero le quedan originales los brazos, el niño y el rostro de la Virgen. Quedó asentado que el artista orfebre que la restauró recibió a la señora machucada y que pesaba más de 67 libras. Les puse este retrato aquí porque, según Josefina de Alonso, esta era la imagen que tenía Nuestra Señora del Rosario de Plata antes del terremoto. Este retrato está aquí se Photoshop para que lo ubiquen, en el sagrario al pie del Cristo de Esquipulas. Como pueden ver, la capa toda de plata, su rodillita como otras vírgenes que vemos en Guatemala, era una belleza. Lamentablemente, pues sufrió en el terremoto. Aquí tenemos el cuadro principal que está sobre la imagen de Nuestra Señora del Rosario. De los hallazgos de esta investigación fue que actualmente está catalogado como el retablo de la Inmaculada Concepción, pero esto es erróneo porque realmente todo el mensaje catequético está dedicado a la Virgen del Rosario. Vemos, es una obra excelsa del pintor. Y según el doctor Alfonso Garín, aquí podemos ver la unión entre la Virgen del Rosario, que se conoce en España y en otras partes del mundo, con el niñito despierto, y la Virgen del Rosario de Guatemala con el niño dormido. Entonces, imagínense, aquí está el niño despierto y abajo el niño dormido. No puedo dejar de poner a los ángeles que me fascinan. Miren el movimiento, la delicadeza con la que fueron hechos. Es una obra maestra, son ángeles y querubines. Aquí tenemos esta parte de la obra, que es donde la Virgen le está dando el rosario a los santos dominicos. Podemos ver a Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo Peñafort, que aparte fue doctor de la Iglesia y fundó con el monje Nolasco la orden mercedaria. Santa Catalina de Siena es la madre de la orden dominica, y Santo Domingo de Guzmán, como les dije, el fundador de los dominicos. Aquí tenemos a San Pío V, que por él los papas usan el traje blanco, que es dominico, y tiene bordado en una capa pluvial maravillosa, que es preciosista, a San Juan. Aquí tenemos del otro lado, donde el niño le da el rosario a los seglares, a los del mundo. Y podemos ver a San Enrique Emperador, que entre otras cosas fue el que promovió el celibato en los monjes, porque él no tuvo hijos, en los frailes, en toda la curia. Aquí tenemos a San Fernando de Castilla, muy devoto de la Virgen, la promovió su culto en Sevilla, fue el que impuso el castellano, unió Castilla y León, todo un personaje, y sobre todo que ayudó muchísimo a la Iglesia. Entonces estos señores tendrían que ser quienes firmaron el contrato. Aquí tenemos en primer plano, como tenía que ser, a Pedro de Lira, ¿verdad? Que tenía alrededor de 60 años cuando se hizo la pintura.
Y aquí es donde está el detalle que les dije del Photoshop de la época. Resulta que a mí me incomodaba ver que una pintura tan maravillosa tuviera como chapuz. Entonces, leyendo, vi que esta obra de arte se terminó en 1619. En 1621 muere Felipe III, entra su hijo, Felipe IV, y para variar las finanzas de España estaban mal, ¿verdad? Y él decía que era porque se gastaba muchísimo en telas, entre otras cosas, que se pagaba en Holanda. Entonces, ¿ustedes recuerdan aquellos cuellos que llaman de lechuguía? Esos grandotes, hermosos, pues se gastaba muchísimo en esos cuellos y él lo abole por decreto. Y pone este nuevo cuello, que es el de Valona. Y este señor, que era tan astuto, tan afín a la corona y que tenía tantos negocios con la península, no iba a querer estar retratado en esta obra maestra contraviniendo la orden del rey. Entonces, yo propongo que él lo manda a photoshopear. Seguramente no lo hizo Pedro de Liendo. Yo estoy segura que un artista no iba a permitir meterle mano de nuevo a su obra. Lo hizo alguien, pero ahora le vemos este cuello que es el llamado de Valona. Estos dos señores serían los otros dos cofrades, Martínez de Palategui y García Fajardo. En primer plano tenemos a Fray Alonso de Guirao, que dictó el mensaje catequético, que es un libro que encontré en Santo Domingo. Decía que cuando murió era un hombre apacible, blanco, gordo, y se cerraron sus hermosos ojos azules, y en unas fotografías encontré los ojos azules. Toda esta investigación la pude hacer porque tengo fotografías profesionales que me regaló Juan Carlos Lemus Hinten, porque como ustedes imaginarán, esta vista es como a 4 metros, entonces todo esto no se puede ver si no es por las fotografías profesionales. Entonces, si estos señores eran los cofrades y el fray, estos dos señores tenían que ser los artistas. Y no sé si ustedes han leído sobre la teoría del autorretrato y del retrato, que normalmente los artistas se pintaban viendo al espectador. Como vimos aquí, los santos y los cofrades veían a Nuestra Señora y al niño, ¿verdad? Pero estos dos personajes no sé si logran ver que nos miran a nosotros, que miran al espectador. Entonces ellos nos dicen que son los pintores, pero al acercarme con las fotografías, me di cuenta que ellos no podían ser sacrílegos. Me doy cuenta que tienen las pupilas giradas al cielo. Este es un efecto de ilusión que solo los grandes maestros podían hacer. Dar la impresión al espectador o decirle al espectador, soy yo el que hizo esta obra, pero realmente ellos estar viendo a Nuestra Señora del Rosario. Pero también me llamó muchísimo la atención unas manchas que tenía la pintura. Dije, ¿cómo es posible que si aquí están retratados el pintor y el escultor, cómo ellos van a tener unas manchas o algo raro en su cabeza? Porque aquí estaríamos viendo a Pedro de Liendo, que tenía alrededor de 33 años cuando hizo la pintura, era un hombre joven, y aquí tendríamos la mirada de Quirio Cataño, un hombre de más de 65, 70 años y que tiene la piel un poquito más oscura. Pero entonces, como les digo, yo tenía la gran intriga de que ¿por qué estas manchas? Y al acercarme, veo que realmente aquí hay una manita con el dedo para arriba señalando, que supongo quería decir de dónde venía la inspiración. Y tiene esta nebulosa aquí, que supongo que era la inspiración, y esta pintura está aquí, este extracto de la pintura está aquí, porque vemos también otra nebulosa cayendo. Entonces, él me decía a mí que era el pintor. Pero entonces dije yo, ¿cómo no iba a ponerme algo que me dijera y confirmara que este señor es Quirio Cataño? Era su compadre y era su maestro. Tenía que decirnos que él era Quirio Cataño. Y tengo la fortuna de lograr ver su mano. No sé si la logran ver. Aquí se ve una mano que sostiene un objeto. Y este objeto es nada más y nada menos un formón o gubia con la que se trabaja la madera. Entonces, con esto comprobamos que estos señores son Pedro de Liendo y Quirio Cataño.
Para terminar, las conclusiones son que el retablo fue elaborado para la imagen de la Virgen del Rosario, venerada en el Templo de Santo Domingo de la capital. Además del Cristo de Esquipulas, esta es la única obra documentada que le pertenece, que salió de los talleres de Quirio Cataño. Las pinturas son las únicas atribuidas al mejor pintor del siglo XVII en Guatemala. Lo conocemos a él por los cronistas, pero no se tiene ninguna obra de Pedro de Liendo. La teoría del autorretrato puede verse en las pinturas del retablo, como les platiqué, porque hay autorretrato y retrato. En esta investigación se pudo hacer un acercamiento a la vida política, económica, social, cultural y religiosa de Santiago de Guatemala de inicios del siglo XVII. La verdad es que es una investigación extensa que algún día pues espero hacer libro. Se propone la propuesta en valor y la conservación de esta valiosa obra de arte que simboliza los esfuerzos de los guatemaltecos de todos los tiempos, porque por 400 años han habido almas piadosas que lo han cuidado. Y para terminar, quiero hacerlo con una frase de Francisco Marroquín, que dijo: para medrar en la nueva tierra hay que enterrarse en ella. Y fue lo que hicieron nuestros mecenas y artistas. Gracias. Yo quería saber si es cierto que Quirio Cataño fue de origen portugués. Pues mire, me encanta la pregunta porque es una gran controversia la que hay. Pero yo estoy más por la línea de Heinrich Bergling, Kellerman, el doctor Galo, que dicen que él realmente era de la familia Cattaneo de Italia, que cambió su apellido, probablemente que haya pasado a Portugal, pero que pertenece a la familia Cattaneo, que tiene antecedentes de escultores, orfebres, y lo más seguro es que sea así, que él realmente pertenezca, o probablemente fuera italiano, familia italiana que naciera en Portugal. Flor de María, felicitaciones. Gracias. Quería solo confirmar que se ha tenido conocimiento que algunas de las imágenes que están en la Escuela de Cristo fueron elaboradas por Quirio Cataño, pero no sé si eso es, si está documentado o es una simple imaginación. Mira, gracias. Todos suponen que el Cristo que tienen, que heredaron de la abuelita, lo hizo Quirio Cataño. Todo el mundo dice que las mejores imágenes las hizo Quirio Cataño, pero como les dije al inicio, lo único que está documentado, que salió del taller de Quirio Cataño, es el Cristo de Esquipulas y ahora este retablo, únicamente. ¿Sí, Pati? Solo una pregunta, ¿por qué escogiste específicamente ese retablo y no cualquiera de los otros que había en el templo? Ay, gracias. Pues la verdad es que esa es la historia mística paralela de la que les he hablado. Todo fue como empezamos por esta cartela que yo conocía quién era este señor Pedro de Lira. Y quizá las otras personas no lo tenían en cuenta. Y te puedo decir que no lo escogí yo, él me escogió a mí, porque resulta que no estaba identificado en el retablo, pero aquí está San Buenaventura, y como ustedes saben es mi santo protector, y lo logré identificar yo. Entonces, la respuesta es esa. Para mí es una respuesta mística que a mí me tocaba, tuve el privilegio de hacer estos hallazgos. Muy buenas noches, Flor. Felicitaciones por este Gracias. Valioso aporte. Gracias. Tenía dos consideraciones, o una pregunta y una consideración. Hay un libro del doctor Luis Luján sobre tradiciones de Navidad, donde hace referencia precisamente a uno de los cuadros del retablo, el de la adoración de los pastores. Y él menciona que es tal vez la primera representación pictórica de la Navidad o del misterio de la Navidad en Guatemala, ya que se trata de una pintura de principios del siglo XVII. Solo si lo tenías tú o habías visto algo sobre la obra de Pedro de Liendo y como esas primeras representaciones. Sí. Esto tal vez como una... Y la otra pregunta era si se sabe el origen de los demás retablos que están en San Juan del Obispo, de dónde provenían, por lo menos, porque creo yo que la mayoría de retablos de Santiago de Guatemala estuvieron repartidos ya por todo el país. Sí.
después del terremoto de 1773, San Juan del Obispo no tuvo orden de traslado. Entonces, es parte de mi investigación para la tesis doctoral, pero suponemos que el resto de retablos vienen de San Francisco y de Santo Domingo en la antigua Guatemala. ¿Sí? Parece que Pedro de Lira enviudó 4 veces, ¿no? 3. No le llamó la atención, eso se lo digo porque a mí me llamó la atención cuando Hernán Cortés enviudó, ¿no? La primera vez su esposa, encontré la manera en que fue muerta esta señora, la asfixiaron con las manos. Y la segunda, a Marina, doña Marina la Malinche, la envenenaron. Eso lo dicta Pedro de Gant. Entonces, no le llamó la atención esa muerte. O sea, casualmente esas épocas son muy similares, ¿no? De Hernán Cortés y Pedro de Lira, y esas muertes no le llamó la atención a investigar de qué murieron esas personas. Digo, es que el tipo tuvo mucha suerte. Pues mire, yo la verdad, gracias por la pregunta, pero voy a confesar que soy admiradora número 1 de Pedro de Lira. Entonces no voy a buscar eso. Acuérdese que las pobres mujeres con el parto morían y cualquier enfermedad las mataba. Entonces yo, como le repito, soy gran admiradora de Pedro de Lira, el hombre más rico de inicios del siglo XVII. Era tan rico que el que le seguía tenía la mitad. Era escandalosamente rico. Entonces un hombre muy exitoso y yo la verdad no le quiero ver. No, para mí era bueno. Y además era un hombre muy piadoso. No pudo haber estado involucrado ni ser mecenas de no un retablo, de varios retablos. Y ser el presidente, por decirlo así, el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, si hubiera sido una mala persona. No, pero Hernán Cortés no fue cofrade. No sé si les dije que la cofradía la fundó Francisco Marroquín. Si no hay más preguntas, quisiéramos agradecer a Flor de María por esta interesantísima conferencia. Muchas gracias. Perdonen por...